Recuerdos y sueños, miradas y evocaciones. 11 de agosto, la Rebotica recuerda con añoranza. Momento para mirar a nuestro presente, momento para mirar a nuestro futuro. A los más pequeños, que a fin de cuentas son lo más valioso que tenemos. Y es que, aunque a algunos les suene extraño, muchas patologías que tradicionalmente hemos asociado a los adultos también tienen su manifestación en los niños. Hoy, páginas mentales mirando a la depresión infantil. Calchaleros nos ilustran con esta canción de añoranza angélica el caso que hoy tratamos, la depresión infantil. Y es que los niños pueden deprimirse y no hablamos de una tristeza pasajera. Por ejemplo, ante casos como los que muchos de nuestros oyentes pueden estar pensando cómo puede ser la muerte de un ser querido. Nos referimos a la depresión con mayúsculas, como ese estado de tristeza profunda, de apatía, de pérdida de la capacidad para disfrutar con las cosas, desesperanza, esa manera mantenida en el tiempo que no permite que el niño funcione adecuadamente. Y como cada tarde de sábado abrimos en la Rebotica este rincón de psiquiatría infantil de la mano del doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Muy buenas tardes, doctor. Buenas y calurosas tardes. Y calurosas, sí señor. Menudo mes de agosto nos está cayendo encima. Como siempre, pongámosle datos: entre un 2 y un 5% de los niños, según las edades, puede sufrir un cuadro de estas características. ¿Estamos yendo a una sociedad enferma? Más que una sociedad enferma, lo que estamos es ante los diagnósticos que antes pasaban desapercibidos, que un niño podía estar más o menos triste, y que quizás lo que estamos es mejorando nuestra capacidad, nuestra sensibilidad para entender al menor, para ver cómo expresa sus emociones, que a veces su principal problema está en que efectivamente no sabe ni lo que le está pasando, no tiene la madurez suficiente para verbalizar que está triste, y lo que somos capaces es ahora es de acercarnos mejor, entenderlos más, y efectivamente con eso le ponemos números y a veces encontramos cifras alarmantes, como las que acaba de decir don Enrique. Entre el 2 y el 5% de los niños tienen o han tenido o pueden tener una depresión. ¿Hay algún motivo principal en nuestro país para que un niño tenga depresión? No podemos encontrar una causa única, ni siquiera mayoritaria. Lo que sí que es cierto es que, como en casi todos los trastornos mentales y del comportamiento, lo que vamos a encontrar es una serie de factores predisponentes, es decir, una mayor vulnerabilidad, ciertos rasgos en la forma de ser, en el carácter de estos niños y niñas que les hacen ser más proclives a padecer o a sufrir una depresión. Y por otro lado, algún factor detonante, algún factor estresante, externo, ambiental, que pone en marcha todo ese proceso que llamamos depresión. Doctor Quintero, ¿cuál es la expresión más habitual de los síntomas? No siempre vamos a encontrar la tristeza, quizás el ánimo alterado, pero lo vamos a encontrar muchas más veces con una disforia, es decir, con una irritabilidad. El niño se va a encontrar mal, se va a encontrar cansado, se va a encontrar apático, no va a querer jugar con lo que solía jugar, no va a disfrutar con las cosas con las que solía disfrutar. Pero si tuviéramos que ir a buscarnos ese síntoma, que quizás es el que más caracteriza a los niños con depresión, es la irritabilidad, el niño que no se aguanta ni a él mismo. ¿Hay más depresión en los niños o en las niñas? Es más frecuente en niñas en la edad de la preadolescencia y en la adolescencia. Y si nos vamos a la parte de la infancia, es más frecuente en niños. Están un poco a la par. ¿Tiene mayor incidencia la depresión en niños que han tenido padres que han sufrido depresiones también, o es independiente? Hay un factor genético que indiscutiblemente aumenta el riesgo. Es decir, cuando encontramos que ha habido un niño cuyos padres han tenido depresiones, efectivamente ese riesgo para ese niño está aumentado. La duda siempre aparece en el cuánto es genética y cuánto es ambiente, es decir, cuánto ese riesgo tiene que ver con la genética que ha heredado de sus padres que han padecido depresión y cuánto es el ambiente que ese niño ha vivido con un modelo pues de ciertas conductas podríamos llamar depresivas. Cuando unos padres se deben preocupar y buscar ayuda fundamentalmente es cuando vean que sus hijos presentan tristeza frecuente y tendencia al llanto. O pérdida del interés o la capacidad para disfrutar con las cosas que les solían gustar. También los sentimientos de desesperanza. O el cansancio marcado de manera permanente. Si ven que su hijo tiene aislamiento social o baja estima, sospechen. O sentimientos marcados de culpa. Cambios en el estilo de relacionarse con los iguales y muchas y variadas quejas somáticas, típicamente dolores de barriga, que no obtienen explicación somática. Doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Esa pérdida de capacidad de concentración, esos cambios en los ritmos del sueño, que o duermen mucho o tienen insomnio, ¿también son síntomas? Son claramente todos los síntomas principales de la depresión
pero quizás lo que tengamos es que entender en el cambio. Es decir, es un niño que es jovial y deja de serlo, es activo y deja de serlo, rinde en el colegio, se concentra y de repente deja de hacerlo. Y es ese punto de inflexión lo que nos debe, entre comillas, poner en alerta. Ya veremos si es una depresión o qué le está pasando a ese niño que ha cambiado la manera en la que funcionaba. Los niños y las niñas que padecen depresión son más fáciles de recuperar que los adultos deprimidos. Como decía mi padre, la naturaleza juega a nuestro favor. Es decir, el desarrollo, si nosotros situamos al niño en un proceso de desarrollo armónico, de desarrollo normal, evidentemente la naturaleza luego nos va a ir ayudando, cosa que ya no esperamos que en un adulto ocurra. En la depresión infantil, ¿qué es más recomendable, el abordaje psicoterapéutico o el abordaje farmacológico? Todas las guías clínicas nos recomiendan un abordaje lo que llamamos multimodal, que es eso, la combinación de ambas opciones. Ante una depresión leve, indiscutiblemente nuestra primera recomendación va a ser un abordaje psicoterapéutico, es decir, que el niño elabore otras estrategias de afrontamiento, que intentemos canalizar las emociones de otra manera. Pero sí que es cierto que cuando la depresión es grave y el sufrimiento del niño muy marcado, el tratamiento farmacológico es eficaz y seguro, y lo tenemos que tener claramente como un recurso terapéutico que va a aliviar a ese niño y que nos va a permitir además que el abordaje psicoterapéutico sea más eficaz. El momento más preocupante llega cuando vemos que el niño tiene sentimientos de que la vida no merece la pena vivirla, ¿no? ¿Cómo reacciona un padre cuando escucha esto? Normalmente se asustan y quizás no es para menos. Es cierto que tenemos que tener en cuenta que las ideas de suicidio es un síntoma frecuente dentro de la depresión. Es decir, realmente el grado de desesperanza hace que muchas veces uno crea que la muerte puede ser una buena salida, ¿no? Ante eso nos debemos activar y debemos buscar una ayuda lo más rápida posible y que entienda cuál es el riesgo de esas ideas o de esa desesperanza que subyace a las ideas. Tengo una pregunta sobre las fuentes de la depresión infantil. ¿Es Internet una de las fuentes que puede activar más a un niño con determinados portales que les induzcan a ello? Cuando hablamos de Internet, yo creo que no se le puede poner puertas al campo. Es decir, no creo que el problema lo tengamos tanto en qué páginas hay, sino en educar bien a nuestros hijos qué es lo que van a buscar en Internet. Me preocupa mucho más un niño con una baja autoestima que se conecta al Explorer que no que de repente un crío con una buena capacidad de análisis de las cosas, con un buen asesoramiento, con una buena confidencia con sus padres, de repente navegue y se encuentre con una página de contenido inadecuado para él, ¿no? Desde luego es algo que cada vez nos consultan más. Recuerden, reboticarios, ante una sospecha de que su hijo tiene depresión infantil, recuerden las recomendaciones para detectarlo. Y entre ellos están los cambios en los ritmos de sueño o la pérdida de la capacidad de concentración y por consiguiente del rendimiento en el colegio. Si eso va unido a una tristeza frecuente, a una tendencia al llanto, a una pérdida del interés o la capacidad para disfrutar con las cosas que les solían gustar, no lo duden, acudan al psiquiatra infantil. Doctor Javier Quintero, muchas gracias. Y antes que nada, primavera, verano, otoño o invierno para las depresiones infantiles. Los cambios estacionales, primavera y otoño, son las dos temporadas y quizás otoño, más que primavera. Pues muchas gracias, que tenga usted un buen veraneo y sentimos haberle interrumpido en este 11 de agosto que se ha tenido que coger el avión y venirse para acá desde Alicante, ¿no? Sabe que es un placer, don Enrique. Muchas gracias. Gracias. Ya lo saben, en La Rebotica nos preocupamos siempre por los más pequeños y es que, a fin de cuentas, son lo más valioso que tenemos. Son el presente y el futuro. Para ello, Páginas Mentales con el doctor Javier Quintero.